Uno de los aspectos más sorprendentes del universo de la serie animada Primal, creada por el talentoso Genndy Tartakovsky, es la introducción de una enfermedad tan devastadora como misteriosa, la plaga de la locura. A lo largo de un episodio tan brutal como impactante, somos testigos de la transformación de dinosaurios herbívoros aparentemente inofensivos en monstruos feroces y sangrientos que destruyen todo a su paso. En este video, analizaremos a fondo qué es la plaga de la locura, cómo se presenta en la serie, por qué es tan letal, sus posibles orígenes y las diferentes teorías que han surgido en torno a ella. Finalmente, reflexionaremos sobre su relevancia, sus implicaciones en el mundo de Primal y por qué se ha vuelto uno de los episodios más comentados y aclamados de la serie. Para empezar, debemos recordar que Primal es una serie enfocada en un mundo prehistórico ficticio en el que conviven, de manera anacrónica, dinosaurios, mamíferos, homínidos y otro tipo de bestias, o incluso elementos sobrenaturales. Esta mezcla crea un ambiente hostil, violento y lleno de sorpresas que el espectador jamás imaginaría de un entorno presuntamente simple. El séptimo episodio, titulado Plague of Madness, se distingue por su atmósfera de horror, su nivel de crudeza y sobre todo la intriga sobre el origen y la naturaleza de la plaga. En este episodio se observa cómo un grupo de dinosaurios saurópodos, específicamente Argentinosaurus, es atacado y asesinado de manera brutal por uno de los suyos, un macho de su misma especie que ha sido infectado tras la mordida de un hadrosaurio con un comportamiento sumamente agresivo. Con este punto de partida, el capítulo presenta una sucesión de escenas que ciertamente me dejaron un poco perplejo. La infección avanza de manera bastante rápida en el saurópodo y como consecuencia, el dinosaurio comienza a comportarse como si hubiera perdido su voluntad, transformándose en lo que tú y yo denominaríamos como un zombie. Además, se observan evidentes signos de un padecimiento físico extremo, como la piel derretida, huesos expuestos y vómitos de sangre muy abundantes. Ante esta aterradora transformación, la pregunta inmediata que surge es, ¿qué demonios está pasando aquí? Más aún, ¿de dónde proviene esta infección y por qué provoca tal nivel de agresividad y descomposición en tan poco tiempo? En la primera escena clave, vemos que un ejemplar de un Parasaurolophus salta de la maleza, casi como un animal rabioso, y muerde a un miembro de la manada de Argentinosaurus. Algo muy llamativo es que este hadrosaurio se ve en un estado de descomposición previa. Su piel burbujea, su sangre se derrama y su coloración verde negruzca indica que lleva un tiempo infectado. No se sabe cómo se contaminó este dinosaurio herbívoro en primer lugar, pero se especula que el virus o el agente patógeno ingresó a su organismo por el ataque de otra criatura infectada. Sea cual sea el origen, lo primero que notamos es que la transmisión se da mediante la mordida. El Parasaurolophus infectado lanza un mordisco al saurópodo, abriéndole una pequeña pero profunda herida. A partir de ese momento, el Argentinosaurus queda infectado por la plaga y de inmediato exhibe signos de confusión, debilidad y una sed brutal. Al poco tiempo, vomita sangre en grandes cantidades. Este vómito sanguinolento se convertirá en uno de los síntomas más aterradores de la plaga, pues no solo indica daño severo a nivel interno, sino que también indica lo fulminante y veloz de su acción. Lo más terrorífico, sin embargo, es que este mordisco desencadena un comportamiento asesino en el saurópodo. En cuestión de minutos, el infectado pasa de ser un herbívoro tranquilo a una bestia de pesadilla que arremete contra toda su propia manada, matando a cuanta cría y adultos se cruzan en su camino. Ni siquiera se detiene ante los huevos de la especie y solo los aplasta con una furia ciega que no respeta nada. Para comprender la enfermedad, es útil enumerar los síntomas y signos que vemos en la víctima infectada, en este caso el saurópodo. Primero, están los cambios físicos extremos en la piel. Desde el inicio de la infección, el dinosaurio infectado experimenta una serie de transformaciones físicas drásticas. En primer lugar, su piel comienza a adquirir una decoloración verdosa, lo que indica una alteración severa en su organismo. Además, se observan burbujas o zonas con aparente gas subcutáneo, lo que sugiere una rápida descomposición de los tejidos. Conforme la enfermedad avanza, la carne se desprende del hueso, dejando expuestas varias partes del esqueleto. Como si esto no fuera suficiente, la criatura comienza a segregar fluidos espesos de tono verdoso o amarillento que gotean desde sus ojos, hocico y fosas nasales, intensificando aún más su aspecto aterrador. No solo su cuerpo sufre transformaciones radicales, sino que su comportamiento también cambia de manera extrema. De ser un ser pacífico, el dinosaurio se convierte en un monstruo frenético, cuya única respuesta parece ser la violencia. Ataca y mata a sus propios compañeros sin ninguna razón aparente, ni siquiera con una finalidad alimenticia,
lo que refuerza la idea de que ha perdido completamente el control. A diferencia de los depredadores naturales que matan por necesidad, este ser no muestra signos de saciedad ni freno en su impulso violento. Otro síntoma espeluznante de la infección es la constante expulsión de líquidos. El dinosaurio vomita grandes cantidades de sangre de un tono rojo oscuro, a veces mezclada con fluidos verdosos, lo que indica un daño interno severo. Este síntoma sugiere una posible hemorragia interna masiva causada por el deterioro acelerado de sus órganos. Además, la criatura parece tener dificultades para respirar, tosiendo y expulsando más fluidos en un ciclo incesante que agrava su sufrimiento y lo vuelve aún más errático. Los efectos de la infección no se limitan al cuerpo, sino que también afectan el sistema nervioso del huésped. En primer lugar, la criatura presenta una notable desorientación, lo que la lleva a moverse sin rumbo fijo. Adicionalmente, sufre espasmos musculares incontrolables que dificultan su coordinación y la hacen moverse de forma impredecible. Lo más alarmante es que no parece responder al dolor ni a estímulos defensivos, incluso cuando recibe heridas graves, sigue atacando sin inmutarse. Sus movimientos erráticos y en ocasiones forzadamente agresivos refuerzan la idea de que la infección afecta gravemente a su cerebro, alterando completamente su comportamiento natural. Uno de los cambios más impactantes y aterradores en la apariencia del infectado se refleja en sus ojos. Estos cambian de color, adoptando un tono anaranjado o rojizo, que resalta de manera antinatural. Asimismo, las pupilas se dilatan de forma extrema, contribuyendo a su apariencia demente y descontrolada. La expresión en su mirada transmite una mezcla de furia incontrolable y un vacío emocional absoluto, como si la criatura hubiera dejado de ser consciente de su propia existencia, reduciéndose a un mero instrumento de destrucción. A pesar del evidente daño que sufre su cuerpo, la criatura infectada muestra una resistencia descomunal. En primer lugar, parece no verse afectada por golpes normales, lo que dificulta cualquier intento de detenerla. Además, incluso después de caídas de gran altura, se levanta y continúa su frenesí asesino como si nada hubiera pasado. Pero lo más asombroso es su tolerancia a las temperaturas extremas. En el episodio, la criatura soporta incluso el contacto con la lava volcánica antes de finalmente sucumbir. Esta resistencia fuera de lo común la convierte en una amenaza imparable que desafía toda lógica biológica. Este conjunto de síntomas se asemeja a una mezcla entre la rabia y ciertos elementos de infecciones bacterianas fulminantes, como la gangrena gaseosa. Además, su comportamiento desquiciado y su rápida degeneración física evocan la idea de un zombie similar a los infectados de 28 días después. En la serie, nunca se especifica el agente causal exacto de la enfermedad, lo que deja abierta la posibilidad de múltiples explicaciones. Sin embargo, la rapidez con la que se propaga y la brutalidad de sus efectos recuerdan fuertemente a un virus de tipo rabioso, aunque con la inquietante diferencia de que aquí la descomposición corporal ocurre en cuestión de minutos, llevando al huésped a un estado de locura y destrucción incontrolable. Muchos fanáticos se han preguntado qué tipo de patógeno podría causar algo así. A continuación, se exponen las distintas teorías planteadas por la comunidad y cómo encajarían en la plaga de la locura. Para empezar, la transmisión por mordedura encaja perfectamente con la hipótesis de un virus tipo rabia. Además, la agresividad extrema y el babeo profuso concuerdan con la sintomatología clásica de esta enfermedad. Sin embargo, hay una diferencia crucial. En la rabia real, el periodo de incubación suele tardar días o incluso semanas. En Primal, en cambio, la infección actúa en cuestión de segundos o minutos. Esto podría explicarse con una versión mutada del virus mucho más virulenta y veloz, lo que justificaría su rápida propagación y efectos inmediatos. Por otro lado, algunos podrían argumentar que la enfermedad es causada por un prión, una proteína mal plegada que destruye el tejido cerebral y provoca comportamientos extraños y erráticos. Esta hipótesis explicaría la locura y la rápida pérdida de control observadas en los infectados. No obstante, las enfermedades priónicas suelen tardar mucho más tiempo en manifestarse y por lo general no provocan síntomas físicos tan drásticos de manera inmediata. Otra posibilidad es que la plaga tenga un origen bacteriano. Ciertas bacterias como Clostridium perfringens generan gas, burbujeo y devoran los tejidos, volviéndolos necróticos en muy poco tiempo. Esto explicaría la rápida descomposición de los infectados en Primal. No obstante, hay un problema con esta teoría. Normalmente este tipo de infecciones no generan una agresividad extrema. De hecho, la mayoría de los infectados por bacterias necróticas
terminan tan débiles que mueren rápidamente. Aún así, la licuefacción de la carne de los infectados encaja bien con un agente bacteriano altamente agresivo. Finalmente, también existe la posibilidad de que la plaga tenga un origen fúngico. En la naturaleza, hay hongos parasitarios que afectan el cerebro de los insectos, como el Cordyceps en las hormigas, manipulando su comportamiento para propagar esporas. En este sentido, un hongo similar podría estar afectando el cerebro del dinosaurio infectado, obligándolo a actuar de manera violenta y descontrolada para asegurar la dispersión del patógeno. Sin embargo, la transmisión por mordida no es el método más común en infecciones fúngicas, ya que los hongos suelen propagarse a través del aire en forma de esporas. A menos que se trate de un caso extremadamente mutado y especializado, esta teoría resulta menos probable en comparación con las anteriores. Teniendo en cuenta las características mostradas en el episodio de Primal, muchos espectadores y fanáticos coinciden en que el virus de la rabia, o una variante ficticia inspirada en él, es la hipótesis más plausible, debido a la ferocidad, a la transmisión directa por mordedura y la sed insaciable que se ve en el saurópodo. ¿Cómo se transmite la infección de la plaga de la locura? El capítulo sugiere que la enfermedad comenzó en un individuo, posiblemente el Parasaurolophus infectado, y se transmite a cualquier criatura que reciba una mordedura o entre en contacto con fluidos corporales del huésped enfermo. Una vez que el saurópodo está completamente infectado, elimina de raíz a su manada, pero no parece haber sobrevivientes que se infecten también, puesto que todos son aniquilados en el acto. Este hecho da lugar a un detalle curioso: la plaga parece no buscar reproducirse de manera masiva, ya que el zombie ataca y mata sin discriminar, en lugar de propagar la plaga. Como consecuencia, en el mismo episodio, la propagación no se pasa de un dinosaurio a otro más, salvo la mordida inicial que contamina al gran saurópodo. El infectado no deja que sus víctimas se escapen para proseguir la diseminación, por eso, la epidemia acaba más bien en una suerte de autodestrucción. Tras aniquilar a todos, el saurópodo se retira y entra en un estado de reposo hasta detectar otra amenaza, en este caso Spear y Fang. En la historia, nuestros héroes, el cavernícola Spear y la tiranosaurio Fang, son testigos de la masacre y del cuerpo moribundo del saurópodo infectado. Lo más perturbador para ellos es descubrir que este dinosaurio, a pesar de la gravedad de sus heridas y de la descomposición de su carne, se alza una y otra vez con fuerza renovada, impulsado por la rabia y un instinto homicida. Spear, en particular, sufre pesadillas en las que sueña con el monstruo mordiéndolos y siendo él y Fang infectados, aterrado al ver cómo su piel se derrite. Esto enfatiza el terror que representa la plaga en ese universo y la total impotencia de los protagonistas ante una amenaza que ni siquiera entienden. Más adelante, en su intento de escapar, Spear y Fang se adentran en una zona volcánica plagada de géiseres de lava. Ellos creen que allí podrán deshacerse del saurópodo, ya que ningún ser vivo podría resistir el calor y la lava ardiente. Sorprendentemente, el saurópodo infectado sobrevive incluso tras caer en la lava. Este surge medio en llamas y sigue atacando. Solo en el desenlace, cuando literalmente se calcina hasta convertirse en ceniza, es que se detiene el monstruo. Se insinúa que únicamente la destrucción total del cuerpo, tal como ocurre al incinerarse, puede eliminar la infección, pues una muerte convencional no lo habría detenido. Aunque si este fuera el caso, lo más seguro es que el hadrosaurio haya sobrevivido, pero esto nunca se vio. Así pues, la plaga de la locura funciona como un recordatorio de lo frágil que es la vida en un mundo prehistórico brutal. Spear y Fang han enfrentado muchos peligros, sin embargo, aquí se encuentran con algo de índole biológico que no pueden comprender ni combatir, por lo menos de la forma tradicional. Es una amenaza invisible que hace que cualquier criatura, por más grandiosa que sea, sucumba rápidamente. La gran pregunta es qué hubiera pasado si la plaga se hubiera propagado a otras especies. Primal se caracteriza por ser una serie con episodios bastante independientes, unidos por los personajes principales. En otras palabras, no observamos un arco argumental donde la plaga se convierta en una pandemia global. Se sugiere más bien que la enfermedad acaba con su huésped y con las víctimas que muerde, sin dejar sobrevivientes para expandirse. No obstante, muchos fans especulan que, de haber aparecido más Parasaurolophus infectados, o si uno de los saurópodos hubiera mordido a otro dinosaurio y no lo hubiera matado, la pandemia podría haber avanzado mucho más. En la serie, es notable cómo Spear, con toda su ferocidad como cavernícola, y Fang, una tiranosaurio hembra de enorme fuerza, eligen casi siempre huir del infectado en lugar de enfrentarlo directamente. Al ver el estado en que se encuentra el saurópodo y su ilimitada agresividad,
comprenden que un ataque frontal puede resultar suicida. Incluso cuando se dan ocasiones para atacarlo, el dúo prefiere huir de él porque entienden que este monstruo saurópodo se levanta sin inmutarse de cualquier herida, como si no sintiera dolor. En este sentido, la plaga de la locura subraya el temor que sentirían incluso los depredadores apex del mundo de Primal, ya que no hay una victoria sencilla contra un monstruo que no se detiene ni por el miedo ni por dolor o ningún instinto de preservación. Al final, el monstruo desaparece, pero Spirit y Fang quedan marcados por la experiencia, con la duda latente de que si en algún lugar hay otro infectado y si podría la plaga resurgir en algún otro momento. Ese final abierto alimenta el interés de los seguidores de la serie, ya que ésta no vuelve a retomar explícitamente esta enfermedad en capítulos posteriores, pero muchos fans teorizan sobre la posibilidad de que el virus, o lo que sea, haya sobrevivido en el ambiente o en otros animales carroñeros. Para terminar con este video, podemos apreciar que la plaga de la locura en Primal se consolida como una de las representaciones más aterradoras y originales de una infección zombie en la animación reciente. ¿Qué piensas tú de la plaga de la locura? ¿Crees que se trata de un virus de tipo rabia o de un patógeno bacteriano? ¿Te habría gustado ver un arco más amplio con varios dinosaurios infectados, expandiendo el apocalipsis en el mundo de Primal? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Yo personalmente considero que es una de las mejores muestras de horror que ha dado la serie animada en años recientes. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video, y si te gustó este contenido, te invito a darle like, suscribirte y compartirlo. Hasta la próxima. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.